Hoy, en nuestra serie sobre los gigantes de la historia, nos enfrentamos a una figura que personifica el poder absoluto y peligroso de la palabra, León Trotsky. Olvídate por un momento del exiliado, del asesinato en México, y piensa en el hombre cuyo mensaje incendió un imperio. Piensa en el intelectual que no solo escribió sobre la revolución, sino que la dirigió con el poder de su oratoria y de su pluma. Piensa en el arquitecto de un ejército rojo, un ejército forjado tanto con balas como con propaganda implacable. Trotsky es controversial, sí, y debe serlo porque su historia no es la de un simple político. Es la demostración más cruda de que las ideas, cuando se articulan con la fuerza y con la convicción adecuadas, pueden derrocar zares, levantar ejércitos y sí, también pueden justificar el derramamiento masivo de sangre. Hoy no vamos a contar su vida a detalle. Vamos a desarmar su arsenal de mensajes. ¿Cómo pensaba León Trotsky? ¿Qué palabras usó para convencer a millones de que la utopía requería una violencia brutal? ¿Y por qué su mensaje, tan efectivo para destruir un viejo mundo, fracasó en construir el nuevo que prometía? Al menos para él. Trotsky no se llamaba Trotsky. Él nació como Lev Bronstein, en una familia judía ucraniana. No era un burócrata, era un intelectual muy brillante, un orador capaz de electrizar a multitudes, un escritor muy prolífico. Junto a Lenin, fue uno de los dos pilares de la revolución bolchevique de 1917. Desde jovencito abrazó el marxismo y fue perseguido por el zarismo. Fue arrestado, fue deportado a Siberia y convirtió la prisión en su universidad. Allí fue donde escapó usando un pasaporte falso con un nombre que tomaría prestado de uno de sus carceleros, Trotsky. Un nombre de guerra que la historia haría inmortal. Su primer gran escenario fue la Revolución Rusa de 1905, donde apenas con 26 años él lideró el Soviet de San Petersburgo. Sus discursos, como ya habíamos dicho, hipnotizaban a las masas obreras. Y aunque la revolución fracasó, Trotsky entendió el poder de la palabra para movilizar y empezó a formular su teoría más definitoria, la revolución permanente. Tras años de exilio y debate, regresa a Rusia en 1917 y se junta con Lenin para un asalto final. Fue la voz y el rostro de la toma del Palacio de Invierno y luego como comisionado de guerra hizo lo impensable. Creó de la nada el Ejército Rojo y lo lideró a la victoria en la Guerra Civil. Su mensaje inicial fue muy poderoso: paz, pan y tierra. Todo el poder para los soviets. Eslogans simples que conectaron con un pueblo desesperado. Él tenía un tren blindado y era su cuartel general de propaganda sobre rieles, demostrando que entendía que la guerra se ganaba tanto en el frente, pero más importante, en la mente de la gente. Pero el mensaje más profundo de Trotsky, el que lo enfrentó verdaderamente a Stalin, fue la revolución permanente. Para él, la revolución rusa no podía vivir aislada. Él necesitaba extenderse por Europa y en realidad por todo el mundo para un mensaje de internacionalismo puro. Stalin, en cambio, ofreció un mensaje más centrado y nacionalista. Él decía: socialismo en un solo país. Primero construyamos nuestra fortaleza aquí. Era la batalla entre el idealismo global de Trotsky y el nacionalismo práctico de Stalin. Y en un país cansado, el mensaje de Stalin comenzó a sonar más realista.
Tras la muerte de Lenin en 1924, la lucha por el poder se convirtió en una brutal guerra de mensajes, literal. Stalin, controlando la burocracia, lanza una campaña bien orquestada para destruir a Trotsky. ¿Cómo lo hizo? Pues él lo etiquetó como un desviacionista. Distorsionó sus escritos. Y aquí vemos una de las prácticas más visuales y que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Pero a esos fueron sus orígenes, la manipulación fotográfica. Stalin ordenó que Trotsky fuera literalmente borrado de las fotografías históricas clave junto a Lenin. Fueron algunos de los primeros y los más famosos fotomontajes de la historia que se usaron como propaganda política. El mensaje era claro. Trotsky nunca estuvo ahí. Nunca fue importante. Estaban reescribiendo la historia visualmente para anular el legado de Trotsky. Además, se usó el antisemitismo de una forma muy ligerita. Recordar el origen judío de Trotsky, él se apellidaba Bronstein. Era una forma de pintarlo como un hombre que no tenía raíces, un extranjero, limitando su base de apoyo en Rusia con profundos prejuicios históricos. Trotsky, por supuesto que intentó defenderse, pero luchaba contra una maquinaria que controlaba la narrativa y explotaba los prejuicios. Para 1929 fue expulsado y lo despojaron de su ciudadanía y fue exiliado. Stalin había ganado la primera gran batalla. Pero Trotsky no se rindió. Su exilio fue una odisea. Fue perseguido por todos los agentes de Stalin, Turquía, Francia, Noruega. Ningún país lo quería por mucho tiempo. Finalmente, encuentra un refugio aquí en México. Gracias a la intervención del muralista Diego Rivera y la aprobación del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, Diego Rivera y Frida Kahlo lo recibieron inicialmente en la Casa Azul, siendo figuras clave del círculo intelectual y comunista, aunque eran muy críticos de Stalin, peligrosamente. La relación fue intensa pero muy tormentosa, marcada por debates ideológicos y personales, y eventualmente se rompe. México en esa época era un hervidero de espías. La política de puertas abiertas de Cárdenas y una estructura de gobierno con menos control que las potencias mundiales lo convirtieron en un refugio de exiliados y, por tanto, en un campo de juego para los agentes de la NKVD soviética, para la Gestapo nazi, para el FBI, etc. Era un escenario de intriga global perfecto para una tragedia que se avecinaba. Desde su fortaleza en Coyoacán, Trotsky, la única arma que Trotsky tenía era su pluma. Él escribe La Revolución Traicionada, fundó la Cuarta Internacional y se convierte en la conciencia crítica de la revolución. Seguía siendo una amenaza mortal para Stalin porque su mensaje de un comunismo antiburocrático aún seguía sonando. Stalin finalmente da la orden. Hay que eliminarlo. Hubo un primer intento fallido, un asalto armado a su casa, dirigido por el muralista stalinista David Alfaro Siqueiros. Pero falla. La traición final fue muy íntima. Un agente español de la NKVD se llamaba Ramón Mercader. Este hombre se infiltra en el círculo cercano durante meses y fue hasta el 20 de agosto de 1940 cuando entra a su estudio y lo golpea en la cabeza con un piolete para escalar. Trotsky muere el día siguiente. El asesinato fue brutal. El uso del piolet fue un mensaje simbólico: destrozar el cerebro. El origen de sus ideas peligrosas. La figura de León Trotsky es un caso
paradigmático para nuestra guerra de mensajes, porque nos muestra el poder de una visión y una comunicación brillante. Pero también nos muestra la cara más oscura, cómo el control de la narrativa y la propaganda negra, incluyendo la manipulación visual pionera de lo que hablábamos de las fotografías, la explotación de prejuicios como el antisemitismo y la violencia estatal pueden destruir al mensajero. Stalin ganó la batalla por el poder porque ganó la guerra por controlar la historia. En lo personal, admiro la visión de León Trotsky, admiro su compromiso como una idea hasta el final, admiro la creatividad con la que luchó con su pluma y su trágica traición aquí en México nos recuerda las profundidades oscuras de las luchas por el poder. Trotsky fue borrado de las fotos y asesinado, pero su mensaje, su crítica profética al autoritarismo stalinista siguió resonando. Porque como hemos aprendido, puedes eliminar al mensajero, pero silenciar una idea poderosa es mucho más difícil. ¿A poco no?